En el parpadeo de 5 lámparas de petróleo, apareció la silueta de la muerte. Luego, la figura se derrumbó, y Miles Doke yacía, apuñalado por su propio accesorio. Pausa breve, voz baja. La señorita Marple notó el acre olor de hollín de pistola verde, los lentes destrozados y un segundo programa escondido, y supo, de inmediato, que esto no era un accidente, sino un asesinato en las sombras. Con voz suave y descriptiva. La niebla de octubre colgaba sobre ese Temeri como una manta gris y húmeda aquel martes por la mañana, cuando Lady Bantry irrumpió en la sala de estar de la señorita Marple, con todo el entusiasmo de un huracán tocando tierra. «Jane, simplemente debe venir», exclamó, sin molestarse con las bromas habituales sobre el clima o preguntar por su salud. Miles Doke tiene el entretenimiento más extraordinario planeado para el Festival de la Cosecha, y ha pedido específicamente que asista al ensayo final esta tarde. La señorita Marple levantó la vista de su tejido, sus ojos azules, suaves, pero alerta. «Qué amable de su parte, señor Doke», murmuró. Aunque, en privado, me pregunto por qué el empresario teatral, que se estableció en Falcon Ridge Valley hace apenas 6 meses, desea particularmente mi presencia. Confieso que sé muy poco sobre asuntos teatrales, pero esto, me temo, no es un teatro ordinario. Tono de confidencia. Lady Bantry se acomodó en el sillón, con el aire de quien está a punto de revelar algo importante. Es un juego de sombras. Todos son personas locales. Miles ha reclutado a 5 aldeanos para representar las fuerzas eternas del destino humano. Roslyn Pym será el amor, esa joven intensa que da lecciones de violín. El mayor Dunn será la guerra, naturalmente, por sus antecedentes militares. Clive Rensab, del banco, será la riqueza. Vera Lon, de la librería, encarnará la sabiduría, y Miles. Pausa dramática. Tomará el papel de la muerte. Falcon Ridge fue construido con aspecto de torre medieval, con muros de piedra y una escalera de caracol. A las 2:45 en punto, Lady Bantry y Miss Marple llegaron. El jardín estaba cubierto de niebla, las últimas rosas de verano caían pesadas de humedad. Miles Doke, un hombre de unos 50 años, con cabello plateado peinado hacia atrás y una mirada penetrante, la clase de mirada que los directores usan para someter a actores renuentes, las recibió con un gesto amplio. Vestía pantalones negros, cuello de polo y un abrigo largo que, en cualquiera otro, habría parecido afectado, pero que en él encajaba perfectamente. Lady Bantry, Miss Marple, qué delicioso que puedan venir. Su voz tenía la proyección de quien está acostumbrado a llegar hasta la última fila del teatro. Los otros ya están reunidos arriba. Estamos a punto de comenzar la carrera técnica. Mientras subían la estrecha escalera de caracol, Miss Marple notó un olor, una mezcla de piedra vieja, aceite de lámpara, y algo más. Algo acre y químico, que le hizo contraer la nariz. La cámara superior era octogonal, quizá de 9 metros de ancho, con ventanas altas en cada pared, ahora cubiertas por pesadas cortinas negras. En el centro, un marco de madera enorme, tensado con seda blanca, se alzaba como una pantalla. Frente a él, 5 lámparas de petróleo brillaban tenuemente, sus accesorios de latón reluciendo a pesar del hollín acumulado. «¿Por qué lámparas de petróleo, señor Doke?», preguntó suavemente Miss Marple, teniendo electricidad disponible. Los ojos de Doke se iluminaron. «Ah, señorita Marple, ha tocado el corazón del asunto. La luz eléctrica es demasiado dura, demasiado estable. Las lámparas de aceite parpadean y bailan, hacen que las sombras vivan y respiren. Mire». Encendió una lámpara y la colocó detrás de la seda. Su sombra se proyectó, enorme y distorsionada, como si tuviera vida propia. El efecto se perdería por completo con bombillas eléctricas. Roslyn Pym era una mujer morena y hermosa, con expresión trágica. El mayor Dunn, alto, erguido, con bigote impecable. Clive Rensab, sorprendentemente apuesto para un empleado de banco, con manos nerviosas. Vera Lon, sensata, gafas de borde de acero. Cada uno tomó su puesto detrás de la seda, con un objeto simbólico, un corazón de cartón para el amor, una espada para la guerra, monedas de papel para la riqueza, un libro abierto para la sabiduría, y una guadaña para la muerte. Miss Marple notó algo peculiar. Las chimeneas de varias lámparas ya estaban llenas de hollín, aunque acababan de encenderse, y el olor acre era más intenso. Lo archivó en su mente, junto a otras pequeñas rarezas que podrían ser importantes. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse cuando Doke anunció el conjunto final, las 5 sombras del destino. «Recuerden», ordenó, «cada movimiento debe ser deliberado, cada gesto, calculado para el máximo efecto». Mientras la seda se iluminaba, las 5 sombras comenzaron a bailar, y Miss Marple,
aunque atenta a la historia narrada, seguía pensando en esas lámparas y en lo extrañamente rápido que se llenaban de hollín. Las 5 lámparas de aceite se habían dispuesto en un semicírculo preciso frente a la pantalla, cada una proyectando su luz dorada sobre la sábana. Comenzamos, entonó. Pausa breve, con el despertar de la humanidad. Las sombras comenzaron a moverse. Tono reflexivo. Fue, la señorita Marple tuvo que admitir, bastante fascinante. El amor, representado por Rosalind Pym, se deslizó con gracia a través de la pantalla. El corazón de cartón sostenido en su poste parecía palpitar con vida bajo la luz parpadeante. La guerra, encarnada por el comandante Dunn, marchó con pasos medidos, su espada de sombra cortaba el aire con precisión militar. Clive Renshaw hizo bailar su riqueza, las monedas de papel, unidas al poste, creaban una cascada de sombras circulares. La sabiduría de Virolong se movió lentamente, con cuidado, su libro de sombras se abría y cerraba como si revelara secretos antiguos. Y, a través de todo, la sombra de la muerte de Doug que acechaba en los bordes, la guadaña barriendo en amplios arcos que parecían abarcar a todos los demás. Susurro dramático, en la primera era del hombre, narró Doug que, el amor reinó supremo. La sombra de Rosalind avanzó al centro del escenario, las demás figuras se dispusieron a su alrededor, formando un cuadro de adoración. La señorita Marple notó la gracia ensayada en los movimientos de la joven. Pausa breve. Esas lecciones de violín, sin duda, habían enseñado algo sobre el arte de la representación. Pero el amor, solo, no pudo sostener a la humanidad. Llegó la guerra, continuó Doke, trayendo tanto la destrucción como la fuerza para sobrevivir. El mayor Dunn dio un paso adelante, su espada de sombras se enfrentó al corazón de Rosalind en una coreografía de conflicto y pasión. El mayor, a pesar de su edad, se movía con sorprendente agilidad. La representación continuó, la riqueza que crecía hasta el dominio, la sabiduría intentando traer equilibrio, y, finalmente, tono sombrío, inevitablemente, el triunfo absoluto de la muerte. Pausa breve, tono pensativo, era bastante deprimente, pensó la señorita Marple, aunque suponía que ese era precisamente el punto de tales relatos alegóricos. Cuando llegó el cuadro final, las 5 sombras se congelaron en su posición, la muerte, triunfante, en el centro. Y entonces, ocurrió algo extraño. Las llamas de las lámparas, que habían ardido constantes aunque humeantes, de repente estallaron con un brillo intenso que obligó a la señorita Marple y a Lady Bantry a cubrirse los ojos. ¿Qué demonios? Empezó Lady Bantry. Pero sus palabras fueron cortadas por un sonido extraño, un desgarrador chirrido seguido de un golpe sordo. Cuando la vista de la señorita Marple se adaptó al repentino resplandor, vio que la sombra de la muerte ya no estaba de pie. En cambio, yacía desplomada en el suelo, la guadaña caída sobre la pantalla de seda en un ángulo antinatural. Las demás sombras permanecieron inmóviles, como si no supieran si aquello era parte de la representación. Miles, la voz de Pym, temblorosa, surgió desde detrás de la pantalla. ¿Es esto parte? Ninguna respuesta. El señor Virolong gritó, su libro de sombra temblando. Fue el mayor Dunn quien rompió la formación primero. Su sombra se movió con rapidez hacia donde había caído Doke, y un momento después, su voz sonó con autoridad militar. Atrás todos. No se muevan. Alguien busque un médico inmediatamente. Pero antes de que Clive Renshaw alcanzara el borde de la pantalla, el comandante volvió a gritar, esta vez más fuerte. No. Nadie toque nada. Renshaw, quédese exactamente donde está. La señorita Marple ya estaba de pie, avanzando hacia la pantalla con rapidez sorprendente para su edad. Lady Bantry la seguía, más desconcertada que alarmada. Mayor, dijo la señorita Marple con calma, ¿qué ha pasado? El mayor emergió desde detrás de la pantalla, su rostro pálido bajo el bronceado, el bigote tembloroso. Es Doke, anunció con gravedad. Ha sido apuñalado. La guadaña ha atravesado su garganta. Lady Bantry jadeó. Pero eso es imposible. Es solo una cuchilla de cartón sujeta a un poste. No cartón, corrigió el mayor. El mango es de madera, y la hoja, alguien la sustituyó por una hoja real. Algún tipo de cuchillo, por el aspecto. La tapa de seguridad que debía cubrir la punta, está rota. La mente de la señorita Marple ya trabajaba, catalogando detalles mientras avanzaba hacia la pantalla. Nadie debe moverse, ordenó con voz firme, haciendo que el comandante se irguiera. Lady Bantry, ¿podría bajar y llamar a la policía? Pida por el inspector Slack, si está disponible, y evite que cualquiera entre aquí. Lady Bantry se apresuró a obedecer.
La señorita Marple se acercó a la pantalla. En la seda había un desgarrón a la altura del pecho, a través del cual podía ver parte de la escena. Las llamas de las lámparas ahora titilaban, llenando el aire de humo acre que hacía lagrimear los ojos. Deberíamos apagar esas lámparas, dijo. Lo haré, ofreció el mayor Dunn. Pero ella levantó una mano. No, mayor. Como usted mismo dijo, no debemos tocar nada. Pero, tal vez, abra una ventana. Necesitamos aire fresco, pero debemos preservar la escena para la policía. El mayor obedeció, y la señorita Marple estudió lo que podía ver. Miles Doe que yacía boca arriba, la empuñadura del arma sobresaliendo grotescamente de su garganta, un charco oscuro extendiéndose por el suelo. La hoja, ahora visible, era sin duda un cuchillo, fijado burdamente al poste donde antes hubo cartón. Señora Pym, llamó. ¿Está bien? Sí, respondió con voz temblorosa. Todos estamos aquí. No nos hemos movido, como dijo el mayor. Muy bien. Quiero que todos piensen con cuidado. ¿Durante la actuación alguien dejó su posición? No, respondió Virolong con firmeza. Todos permanecimos en nuestros lugares. Nuestras manos nunca soltaron los postes. Era una regla estricta de Miles. Ninguno rompió la formación. La señorita Marple, en silencio, se acercó a Lady Bantry, que regresaba de la llamada telefónica. ¿Quién podría haber hecho algo así?, preguntó Lady Bantry. Los ojos de la señorita Marple permanecieron fijos en la pantalla rasgada, donde 4 sombras de pie y una caída componían una imagen macabra a la luz moribunda. Esa, Dolly, dijo suavemente, es precisamente la pregunta. ¿Quién pudo hacerlo, cuando nadie pudo? Los 5 en nuestras posiciones asignadas, y ninguno de ustedes vio quién lo atacó. El inspector, dijo Virolong en voz baja, reemplazando sus gafas, prosiguió, no pudimos ver nada, excepto las sombras en la pantalla. El punto completo de la actuación es que los actores permanecen detrás de la seda. Solo pudimos ver nuestras propias sombras, y las de los demás. Slack gruñó y dirigió su atención a la pantalla misma. La lágrima, a través de la cual se había retirado el cuerpo de Doke, era de aproximadamente 2 pies de largo, corriendo diagonalmente a través de la seda. El inspector lo examinó de cerca, pasando su dedo a lo largo del borde. Este es el único nivel, anunció con firmeza. No hay otros cortes, hendiduras o aberturas, en cualquier lugar de la pantalla. Sargento Lago, ¿ha examinado el marco? Sí, señor, respondió el sargento. Construcción de madera maciza, sin huecos ni aberturas. La seda se estira apretada y está pegada por todos los bordes. Esta lágrima, aquí, es la única violación que se hizo cuando retiramos el cuerpo. Mayor Dunn intervino. El poste de la guadaña estaba sobresaliendo. Verá, tuvimos que rasgar la pantalla para sacarlo. La señorita Marple, que había estado de pie en silencio junto a Lady Bantry, dio un paso adelante ligeramente. Inspector, ¿puedo preguntar cómo se construyó el arma? Slack se volvió hacia ella con irritación apenas oculta. El arma, señorita Marple, es evidencia en una investigación de asesinato. Por supuesto, dijo suavemente la señorita Marple. Solo me preguntaba, porque parece una cosa tan extraña, un propsité convertido en un arma mortal. Sugiere una planificación cuidadosa, o una improvisación notable. A pesar de sí mismo, Slack se encontró respondiendo, la cuchilla de cartón original se retiró del poste de madera. En su lugar, alguien había adjuntado lo que parece ser un cuchillo de cocina ordinario, alrededor de 6 pulgadas, largo y afilado. La tapa de seguridad, que debería haber cubierto la punta, se rompió y se desechó. Encontramos las piezas en el piso. Un cuchillo de cocina, reflexionó la señorita Marple. ¡Qué, muy doméstico! Y, sin embargo, ¿cómo alguien logró conducirlo por la garganta del señor Doke cuando todos los artistas permanecieron en sus posiciones? Eso es exactamente lo que pretendo descubrir, dijo Slack con firmeza. Ahora bien, ustedes 4, quiero conocer sus posiciones exactas durante este juego de sombras sin sentido. Roslyn Pym habló, su voz más estable ahora. Cada uno tenía un lugar específico, marcado en el piso con tiza. Miles era muy particular al respecto. Me quedaba a la izquierda del escenario, eso es a su derecha, cuando enfrenta la pantalla. El mayor Dunn estaba a mi lado, luego Miles en el centro, luego Vera y Clive en el extremo derecho. ¿Y nunca se movieron de estas posiciones? Nuestras sombras lo habrían demostrado, dijo Clive Gurenchap nerviosamente. Todo el efecto depende de mantener el cuadro. Si alguno de nosotros se hubiera movido hacia Miles,
nuestra sombra habría roto el patrón. La señorita Marple y Lady Bantry estaban observando, ellas lo habrían visto. Slack se volvió hacia la señorita Marple con obvia reticencia. Bueno, ¿vio usted alguna de las sombras moverse fuera de posición? La señorita Marple negó lentamente con la cabeza. No, inspector. Todas las sombras permanecieron en sus posiciones asignadas durante toda la representación. Fue solo cuando las lámparas brillaron de repente, que la sombra del señor Doke colapsó. ¿Las lámparas brillaron? Slack se aferró a este detalle. ¿Qué quiere decir? Justo antes de que Miles cayera, intervino Lady Bantry. Todas las lámparas de aceite ardieron mucho más brillantes. Fue bastante sorprendente. Tuvimos que protegernos los ojos. El inspector se acercó a examinar las lámparas ya apagadas. Sus chimeneas de vidrio estaban completamente negras por el hollín, y un residuo de aceite permanecía en sus bases. ¿Por qué usar estas cosas sucias, de todos modos? Preguntó con fastidio. El edificio tiene luz eléctrica. Miles insistió, explicó Verong. Dijo, las lámparas de aceite crean más sombras atmosféricas que las bombillas eléctricas. El parpadeo, ya ve, hace que las sombras parezcan vivas. Slack resopló su opinión sobre la atmósfera artística y volvió a la pantalla. Entonces, tenemos 5 personas detrás de una pantalla, todas manteniendo sus posiciones, presenciadas por 2 observadores. Y, sin embargo, de alguna manera, alguien logró apuñalar a la víctima con su propia arma de utilería. Lo que significa que uno de ustedes miente sobre sus movimientos, o que hubo un hueco mayor, o alguien más estuvo en esta habitación. No, replicó Lady Bantry con firmeza. Jane y yo estábamos frente a la pantalla todo el tiempo. Habríamos visto a cualquiera acercarse. ¿Y desde detrás de la pantalla? Sugirió Slack. ¿Podría alguien haberse escondido allí? Los 4 intérpretes intercambiaron miradas. Fue Rosalind quien respondió, no hay donde esconderse. Es solo un espacio abierto, con nuestras marcas de posición en el piso. Habríamos visto a cualquiera más. Slack examinó el espacio detrás de la pantalla minuciosamente, pero tuvo que conceder el punto. La cámara octogonal no ofrecía ningún ocultamiento en ese lado. Uno de ustedes rompió la posición, mató a Doke, y regresó antes de que las sombras revelaran su movimiento. Pero ahí está el punto, inspector, dijo la señorita Marple pensativamente. Las sombras eran constantemente visibles, incluso la ausencia de un momento se habría notado, ¿a menos que qué? La señorita Marple se acercó a la pantalla rasgada, examinando el ángulo de la rotura, a menos que las sombras mismas no fueran exactamente lo que parecían. Dígame, cuando las lámparas estallaron tan brillantemente, ¿qué vio exactamente? Nada, dijo Lady Bantry. La luz era demasiado brillante. Fue entonces cuando escuchamos el sonido del desgarro, y el golpe sordo de Miles cayendo. Sí, dijo suavemente la señorita Marple. El sonido del desgarro. Pero inspector, mire esta rotura. Observe su ángulo, va de alto a la izquierda, abajo a la derecha. Si el señor Doke hubiera caído hacia atrás, ¿no sería la rotura más vertical? Slack examinó la rasgadura con más cuidado, su expresión volviéndose más perpleja. Tiene razón, este ángulo sugiere, se detuvo, reflexionando. La fuerza vino de un lado, no directamente. Precisamente, dijo la señorita Marple. Lo que significa que el señor Doke no estaba donde pensamos, cuando fue golpeado, o que el arma vino de una dirección inesperada. El inspector miró a los 4 sospechosos con renovada sospecha. En este momento, estoy sellando todo el edificio como escena del crimen. Todos proporcionarán declaraciones formales en la estación. Nadie sale de St. Mary Mead sin mi permiso. Cuando el grupo se preparó para irse, la señorita Marple notó algo que brillaba en el suelo, cerca de donde Veralon había estado sentada. Se inclinó para examinarlo más de cerca, pequeños fragmentos de algo que atrapaba la luz. Con cuidado, recogió algunas piezas con su pañuelo y las estudió en su palma. Inspector, llamó con urgencia. Es posible que desee ver esto. Slack se acercó con impaciencia. ¿Qué es ahora? Vidrio, dijo simplemente la señorita Marple. Vidrio roto, pero no de las chimeneas de la lámpara, esas están intactas. Esto parece más delgado, más delicado, quizá de unas gafas. Todos los ojos se volvieron hacia Veralon, que todavía llevaba sus gafas con montura de acero, aparentemente intactas. Curioso, murmuró la señorita Marple, doblando con cuidado los fragmentos en el pañuelo. Muy curioso.
A la mañana siguiente, la señorita Marple estaba en la sala de la mañana de Lady Bantry, en Gossington Hall. Ambas habían sido interrogadas a fondo por el inspector Slack la noche anterior, y enviadas a casa con severas advertencias de no discutir el caso. Naturalmente, estaban haciendo exactamente eso, sobre té y tostadas. Simplemente no puedo entenderlo, decía Lady Bantry, untando mermelada con un vigor inusual. Vimos las 5 sombras durante toda la actuación. ¿Cómo podría, uno de ellos, haber cometido un asesinato? La señorita Marple estaba examinando algo en su palma, con gran interés. El mismo fragmento que había recogido del piso de la locura, ahora estaba complementado por algo más. Pausa breve. Con tono pensativo. Dolly, querida, ella dijo pensativamente, cuando estabas ayudando a consolar a Byron ayer, ¿notaste algo particular sobre su ropa? Lady Bantry frunció el ceño en concentración. Estaba usando ese vestido marrón, sensato, que siempre lleva en la tienda. Bastante aburrido, pensé, para una actuación teatral. Pero entonces, pausa breve, nunca fue de otra manera. Los terribles lámparas de aceite. Seguramente es de las lámparas. Pausa breve, estos cristales verdes, inquirió con suavidad. El cuchillo, respondió Slack con seriedad, el que estaba sujeto al poste de la guadaña. Lo hemos identificado. Vino de la cocina de la misma locura. Y lo que es más, las huellas digitales del mayordom están por todas partes. Lady Bantry dio un pequeño jadeo. ¿El mayordom? Pero, si es un hombre tan respetable. Slack replicó con un gesto grave. Los hombres respetables pueden cometer asesinatos. Pausa breve, voy allí ahora a interrogarlo. Pensé que debía saberlo, ya que fuiste testigo. Con tono pausado. Después de que él se marchara, Miss Marple permaneció muy quieta, sus dedos tocando ligeramente sobre la mesa. ¿Por qué las huellas digitales del mayordom estarían en el cuchillo? Murmuró. Si lo hubiese fijado al poste para crear el arma, seguramente lo habría limpiado. Pausa breve, quizá no tuvo tiempo. De pronto, Miss Marple se levantó de su silla. Dolly, creo que me gustaría visitar la locura nuevamente. No la cámara superior, estoy segura de que la policía la tiene bien asegurada, pero sí la cocina y las habitaciones inferiores. Lo que sea que haya en estos copos de hollín me inquieta. Lo que sea que haya en estos copos de hollín, me inquieta. 20 minutos después, tono narrativo. 20 minutos después, estaban en Falcon Ridge Valley, donde el agente Jennings todavía custodiaba la entrada. Lo siento, señoras, dijo con firmeza, pero el inspector Slack dijo que nadie iba a entrar. Con tono amable. No necesitamos ir a la cámara superior, respondió Miss Marple agradablemente. Simplemente quería mirar la cocina. Ya ve, estoy ayudando a organizar los refrescos para la feria de la cosecha, y, dado que el pobre señor Dan no podrá supervisar las cosas, pensé que debía verificar qué instalaciones están disponibles. El agente, que conocía la reputación de Miss Marple como una anciana inofensiva que organizaba asuntos de la iglesia, no vio daño en ello. Supongo que la cocina estaría bien, señorita, pero no suba las escaleras. Con tono descriptivo. La cocina era una habitación modernizada en la planta baja, con una olla eléctrica y un nuevo refrigerador. Pero lo que interesó a Miss Marple fue la vieja chimenea, que se había conservado, aunque ya no se usaba para cocinar. Se acercó y la examinó. Dolly, ¿me darías ese atizador? Usando el atizador, Miss Marple raspó las paredes de la chimenea. Una lluvia de hollín cayó en la rejilla. El hollín era notablemente diferente del hollín negro de lámpara que habían visto el día anterior. Este era más viejo, más arenoso, y, al sostenerlo a la luz que entraba por la ventana, pudo ver los mismos cristales verdes incrustados por todas partes. ¡Qué extraordinario!, dijo Lady Bantry. Es lo mismo que estaba en la manga de Vera. Sí, pero, ¿cómo llegó el hollín de la chimenea de aquí abajo a la ropa de Vera, cuando estaba arriba, detrás de la pantalla? Preguntó Miss Marple, pensativa. Explorando, tono pausado. Miss Marple se movió por las habitaciones inferiores, examinando cada chimenea. La construcción, octogonal, tenía chimeneas en 4 de sus 8 paredes, todas conectadas a un sistema central. Pero fue en la antigua biblioteca, con estanterías aún recubriendo las paredes, aunque en su mayoría vacías, donde hizo su hallazgo más interesante. La chimenea estaba gruesa con el mismo hollín verdoso, pero había algo más. En el polvo del suelo se veían marcas claras de que alguien había estado allí recientemente. Una pequeña pila de hollín había sido barrida hacia una esquina,
como si alguien hubiese intentado limpiar apresuradamente. Jane, mira esto, llamó Lady Bantry desde los estantes. Ella señalaba una brecha en el polvo donde varios libros habían sido retirados y reemplazados recientemente. Alguien ha estado moviendo estos libros, comentó Lady Bantry. Miss Marple examinó el estante con cuidado. Detrás de los libros movidos, había más hollín verdoso. Con voz baja. Lo más esclarecedor, murmuró. Dolly, ¿qué sabes sobre la historia de este edificio? El coronel Falcón lo construyó en 1887. ¿Y para qué se usaba? Oh, el coronel era un científico aficionado. Tenía un laboratorio en el piso superior, donde hacía sus juegos de sombras, y esta era su biblioteca, donde guardaba revistas y especímenes, sobre todo botánicos. Estaba particularmente interesado en el control de plagas. Creo que mi padre solía decir que siempre estaba experimentando con formas de matar insectos en su invernadero. Con tono de revelación. Los ojos de Miss Marple se iluminaron. Control de plagas en la década de 1880. Por supuesto, Dolly. Estos cristales verdes son arseniato de cobre. Paris Green, lo llamaban. Un insecticida muy efectivo, pero terriblemente venenoso. ¿Venenoso? Lady Bantry abrió mucho los ojos. ¿Quieres decir que este hollín es tóxico? Muy posiblemente. Si el coronel almacenaba sus productos químicos aquí, y si alguna vez se calentaron en la chimenea, tal vez durante la eliminación, habrían dejado un residuo cristalino verde. El arseniato de cobre, al calentarse, deja exactamente este tipo de depósito. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el asesinato de Miles Da? Miss Marple se cepilló cuidadosamente las manos, quitándose el hollín. Todavía no estoy completamente segura, pero alguien ha estado en esta biblioteca recientemente, alterando el hollín viejo. Y de alguna manera, ese mismo hollín terminó en la manga de Vera. Con tono pensativo. Dime, Dolly, ayer, antes de que comenzara el ensayo, ¿notaste si todos los artistas estuvieron presentes todo el tiempo? Lady Bantry reflexionó. Bueno, llegamos a las 3 menos cuarto. Los artistas ya estaban allí. No, espera. La capa Rená estaba ayudando a Vera a sacar algunos accesorios desde abajo. Llegaron justo después de nosotras. ¿Ayudando con accesorios, desde abajo? Repitió Miss Marple, pensativa. ¡Qué interesante! Con tono narrativo. El interrogatorio del inspector Slack al mayor Dunn había arrojado resultados inesperados, como Miss Marple supo cuando él apareció en su cabaña esa misma tarde. Ella lo había estado esperando, con té para dos ya servido. Supongo que has oído hablar de las huellas digitales del mayor, comenzó Slack sin preámbulo, aceptando una taza de té con mala gana. Lady Bantry mencionó algo al respecto, admitió Miss Marple. Aunque debo decir que parece bastante descuidado para un militar. Eso es lo que me frustra, dijo Slack con un dejo de exasperación. El mayor admite haber manejado el cuchillo. Dice que lo afiló ayer por la mañana para cortar la cuerda de algunas decoraciones de la feria. Incluso afirma que estaba mostrando a algunos niños de la aldea cómo mantener una hoja en buen estado, intentando impresionarlos con su conocimiento militar. ¿Y le cree? Su historia se sostiene. El hijo del vicario y otros 2 niños confirman que lo vieron afilando varios cuchillos ayer por la mañana, en la cocina de la locura. Pero eso no explica cómo el cuchillo terminó sujeto a la guadaña. Miss Marple sirvió más té, sus movimientos deliberados. Inspector, ¿alguien ha revisado los efectos personales del señor Douke? Me refiero a sus bolsillos. Por supuesto. Nada significativo, llaves, billetera, una pluma estilográfica y un programa doblado del juego de sombras. ¿Un programa? ¡Qué interesante! No sabía que ya estaban impresos. Slack se encogió de hombros. Da planeaba repartirlos durante la función de la feria. Bastante pretencioso, si me pregunta. Un programa completo para una obra de sombras de 15 minutos. ¿Puedo verlo? El inspector dudó, pero finalmente sacó un sobre de pruebas del bolsillo. Supongo que no hay problema. Al fin y al cabo, usted fue testigo. El programa fue impreso en papel de color crema, diseñado elegantemente con letras góticas, anunciando Las 5 sombras del destino, un entretenimiento alegórico de Miles Douke. A continuación se enumeraban los 5 roles y sus artistas, en orden de aparición: amor, guerra, riqueza, sabiduría y muerte. Con tono reflexivo, voz baja. Muy artístico, murmuró la señorita Marple. Dime, inspector, ¿has buscado en las pertenencias de los otros artistas? Con tono firme.
No somos aficionados, señorita Marple. Por supuesto que lo hemos hecho. Hizo una breve pausa, frunciendo el ceño. No encontramos nada de importancia, aunque había una cosa extraña. Pausa breve, tono intrigado. Clive Renshaw tenía una cartera con él. Y, por dentro, encontramos otro programa. Diferente de este. El orden de los personajes estaba cambiado. En la versión de Renshaw, la muerte aparecía por última vez, no en el medio como se muestra aquí. Cuando le preguntamos al respecto, dijo que redactó un orden alternativo, afirmando que era mejor para el ritmo dramático. Con tono perspicaz. Los ojos de la señorita Marple se agudizaron. ¡Qué interesante! ¿Puedo ver ese también? Está de vuelta en la estación, pero puedo decirle lo que mostraba. Amor, guerra, sabiduría, riqueza, y luego la muerte, al final. Renshaw dijo que se lo había sugerido a Doke, pero Doke prefería su arreglo original. Y sin embargo, el señor Renshaw conservó el programa alternativo. Afirmó que había olvidado que lo tenía, y que lo llevaba en su cartera desde la semana pasada, cuando se finalizaron los detalles de la función. Pausa larga, tono más serio. La señorita Marple dejó cuidadosamente su taza de té sobre la mesa. Inspector, ¿alguien mencionó haber visto al señor Doke recibir alguna correspondencia ayer? Slack consultó su cuaderno. Ahora que lo dice, sí. Rosalind Pym comentó que vio a Doke quemar un sobre después de leerlo. Estaba afinando su violín cuando él llegó, aproximadamente una hora antes del ensayo. Leyó algo, parecía molesto, y luego lo arrojó a la chimenea en la cámara superior. Con tono curioso. ¿La cámara superior tiene chimenea? Pequeña, en su mayoría decorativa. La revisamos, pero lo que quemó quedó completamente destruido. Nada más que ceniza. Cambio a tono descriptivo, pausado. La señorita Marple se levantó de su silla y se acercó a la ventana, mirando su jardín, donde el sol de la tarde se inclinaba sobre las flores de otoño. Inspector, ¿qué sabe sobre las relaciones entre estas 5 personas? Slack parecía desconcertado. Todos son residentes respetables de la aldea, sin escándalos que yo conozca. Sin enredos románticos, sin dificultades financieras. Con tono más bajo, confidencial. Bueno, añadió tras una breve pausa, ha habido rumores de que Renshaw, el del banco, ha tenido problemas últimamente. Malas inversiones, dicen. Y Rosalind Pym ha estado dando clases de violín en casa de Doke. Algunos dicen que fue demasiado amistosa con Miles. Ah. La señorita Marple se volvió de la ventana. El propio señor Doke, su situación financiera era lo suficientemente desahogada como para permitirse jugar a ser una figura teatral impresionante en una aldea. Pausa breve, tono más bajo. Aunque, Slack se detuvo, consultando sus notas nuevamente, el gerente del banco mencionó que Doke era administrador de varias organizaciones benéficas locales. Tenía autoridad de firma en sus cuentas, incluido el acceso para auditar sus libros. Tono directo. Supongo que sí. ¿Por qué? Preguntó el inspector. La señorita Marple no respondió directamente. Dime, inspector, cuando el señor Renshaw le mostró el programa alternativo, ¿parecía nervioso? Muy nervioso. Pero, luego, todos lo estaban. No todos los días te cuestionan sobre un asesinato. Es cierto, replicó la señorita Marple, con voz pensativa. Pero hay nerviosos, y luego está el nerviosismo particular de alguien que teme el descubrimiento de algo muy diferente de lo que está investigando. Pausa breve, tono intrigado. Los ojos de Slack se entrecerraron. ¿Cree que Renshaw está ocultando algo? Creo, inspector, que el programa alternativo del señor Renshaw es muy significativo. Considere, ¿por qué alguien crearía un orden de ejecución diferente para un espectáculo tan corto? Y, lo más importante, ¿por qué ese orden importaría lo suficiente como para conservar la versión alternativa? Con tono reflexivo. Porque, dijo Slack lentamente, resolviendo la idea, el orden determina dónde cada persona está exactamente en cada momento. Y, si la muerte llega al final en lugar de en el medio, entonces Doke habría estado en una posición diferente. Pero luego frunció el ceño. Espere, todos los artistas confirmaron sus posiciones. Coincidían con lo que estaba en el programa de Doke, no en el alternativo de Renshaw. Sí, dijo la señorita Marple, en voz baja. Interpretaron el orden original. Pero, ¿y si alguien hubiera esperado que se interpretara el orden alternativo? ¿Qué pasaría si alguien hiciera preparativos basados en esa suposición? Con energía contenida. Slack se puso de pie bruscamente.
Necesito volver a interrogar a Renshaw. Y, necesito examinar ambos programas con más cuidado. Mientras se preparaba para irse, la señorita Marple lo llamó. Inspector, también podría preguntar sobre las funciones del señor Wells en el banco. En particular, si tiene alguna participación en las cuentas de caridad que el señor Doke supervisaba. Tono serio. ¿Cree que hay un motivo financiero? Creo, inspector, que, cuando alguien crea un plan alternativo elaborado para algo tan simple como un juego de sombras, por lo general hay más sombras implicadas que solo las de la pantalla. Con tono descriptivo, pausado. Después de que Slack se marchara, la señorita Marple permaneció en su ventana, pensando en programas y posiciones, en sombras y hollín, en cuchillos y escenarios. La imagen se estaba volviendo más clara, pero todavía faltaban piezas. ¿Por qué la manga de Vera Lon había estado contaminada con ese hollín en particular, proveniente de la biblioteca? Se preguntó. ¿Y qué había en la carta que Miles Doke había quemado? Pensó en Clive Renshaw, nervioso, de complexión débil, ajustándose constantemente el cuello de la camisa, un hombre con problemas financieros que, casualmente, tenía un programa alternativo que habría colocado a la víctima en una posición diferente. Pero luego, la señorita Marple reflexionó. En su experiencia, el sospechoso más obvio rara vez era el culpable. Y todavía había que considerar esos curiosos fragmentos de vidrio, y el asunto de la llamarada de la lámpara que ocurrió en el momento preciso del asesinato. No, había más en este juego de sombras de lo que parecía a simple vista. La verdadera pregunta no era solo quién había matado a Miles Doke, sino cómo lo habían hecho a la vista de todos, y logrando que pareciera que estaban lejos de él. Pausa breve, tono enfático. La respuesta, sospechaba, estaba en comprender no solo dónde estaban todos, sino donde se suponía que todos debían estar. Cambio de escena, tono narrativo. La mañana del tercer día después de la muerte de Miles Doke trajo una tormenta de otoño a St. Mary Mead. La lluvia azotaba las ventanas del salón de la iglesia, donde el inspector Slack había reunido a los 4 artistas supervivientes para lo que él llamó una reconstrucción de los acontecimientos. La señorita Marple, invitada como testigo, se sentó en una esquina con su tejido, aparentemente más atenta a sus puntadas que al procedimiento. Lady Bantry se colocó a su lado, abiertamente fascinada por el desarrollo del drama. En ese momento, Slack anunció con voz grave. Vamos a determinar, de una vez por todas, de dónde vino este cuchillo, y cómo terminó unido a esa guadaña improvisada. El sargento Lake trajo la evidencia, un poste de madera con un arma improvisada aún unida, ahora envuelta en cinta de evidencia policial. En una mesa separada, colocó varios artículos de cocina del lugar, incluidos varios cuchillos similares al arma homicida. Mayor Dunn, comenzó Slack, ha admitido haber afilado los cuchillos en la cocina ayer por la mañana. Muéstrenos exactamente cuáles. El militar dio un paso al frente, su porte algo disminuido por la tensión de los últimos días. Estos 3 aquí, indicó. El más grande para cortar cuerdas, como mencioné, y estos 2 más pequeños para fines generales. Estaba enseñando a los niños sobre el mantenimiento adecuado de las herramientas. Sin embargo, de alguna manera, este cuchillo terminó enganchado a la guadaña de utilería. Tono intrigado. Señor Renat, usted estaba a cargo de la utilería, ¿verdad? La nuez de Adán de Clive Renat se balanceaba nerviosamente. No estaba a cargo exactamente. Todos ayudamos con los preparativos. Miles. ¿Me pidió que todos los accesorios estuvieran listos? Sí, en efecto. Vera había olvidado el libro de utilería para sabiduría. Estaba sobre la mesa de la cocina. Bajé a buscarlo. ¿Solo? Sí. Vera esperaba arriba. Con firmeza, Inspector Slack saltó sobre este detalle. Entonces, usted tuvo acceso a la cocina y, por lo tanto, a los cuchillos justo antes de la función. Pero no tomé ningún cuchillo. ¿Por qué habría de hacerlo? Eso está por verse, dijo Slack con gravedad. Dirigiéndose a los demás, señorita Pym, señorita Lon, ¿alguna de ustedes entró a la cocina ayer? ¿O vio los cuchillos? Sin embargo, no los miré particularmente, respondió Vera, haciendo una pausa y frunciendo el ceño. Había algo extraño. Cuando lavaba las cosas del té, noté que uno de los cajones estaba ligeramente abierto, el que guarda los cuchillos. Lo empujé para cerrarlo. ¿A qué hora fue esto? Alrededor de las 11, creo. Clic constante de agujas. Las agujas de la señorita Marple hicieron clic. Señorita Lon, cuando el señor Renshaw bajó a buscar el libro de apoyo, ¿cuánto tiempo se fue? Vera consideró. Oh,
no más de 3 o 4 minutos. Solo lo suficiente para correr y subir y bajar esas escaleras en espiral. 3 o 4 minutos, repitió la señorita Marple pensativamente. Tiempo suficiente para tomar un cuchillo, sin duda, pero también para quitar la cuchilla de cartón del cité y unir un cuchillo real. Eso requeriría cierta destreza y algo de privacidad, agregó Lady Bantry. Seguramente alguien lo habría notado jugueteando con la guadaña. Curiosa, el inspector Slack examinaba el poste de la guadaña más de cerca. El enganche es bastante rudimentario. El cuchillo simplemente está unido al poste con hilo. Podría haberse hecho rápidamente, pero tienes razón, no en 3 o 4 minutos, no si primero tuvo que quitar la cuchilla original. Interrumpiendo, el inspector, sargento Lake, quien había estado examinando la mesa de evidencia, añadió, hay algo más. Hemos estado asumiendo que la cuchilla de cartón fue eliminada y desechada, pero nunca la encontramos. ¿A qué te refieres con nunca la encontramos? Preguntó alguien. Buscamos toda la locura, señor. No hay cuchilla de cartón en ningún lado. Si alguien la retiró para unir el cuchillo, ¿qué hicieron con ella? Silencio. Un silencio cayó sobre la habitación. La señorita Marple volvió a mirar, sus ojos brillaban de interés. ¡Qué curioso!, dijo. Una cuchilla de cartón desaparecida, bastante voluminosa para esconderse, uno pensaría. A menos que... Pausa. ¿A menos que qué, señorita Marple? Slack exigió impaciente. A menos que nunca se quitó. El inspector volvió a mirar el cité con atención. Dudando, luego asintiendo, la señorita Marple se levantó y se acercó a la mesa de evidencia, mirando el arma a través de sus gafas. Sí, dijo suavemente. Mire aquí, fragmentos de cartón todavía están unidos debajo del hilo. El cuchillo no estaba reemplazando la cuchilla de cartón, estaba unido sobre ella, o tal vez junto a ella. Pero eso no tiene sentido, protestó Slack. ¿Por qué dejar la cuchilla inofensiva y agregar una real? Quizás, sugirió la señorita Marple, porque se habría notado la eliminación de la cuchilla de cartón. Si alguien mirara la guadaña y viera que no tenía ninguna cuchilla en absoluto, habría dado la alarma. Pero si la cuchilla de cartón todavía estaba ahí, parcialmente oculta por la forma en que se sostenía el cité, la sombra, exclamó Lady Bantry. La sombra se vería igual de cualquier manera. Precisamente, dijo la señorita Marple, regresando a su asiento. La audiencia solo vería la silueta del cité. Si tuvo una o dos cuchillas, no importaría en la sombra que proyectaba. Tocando su garganta para aclararse, el mayordomo se aclaró la garganta. Pero todavía no entiendo cuándo se hizo esta modificación. Todos vimos el cité antes de la actuación. ¿No es así?, preguntó la señorita Marple suavemente. ¿O vimos lo que esperábamos ver? ¿Un poste con algo adjunto al final, de alguna manera? Volviéndose hacia Clive Renard, señor Rensab, cuando revisó los accesorios a las 2 en punto, donde estaba exactamente el cité, apoyado contra la pared, junto a los otros accesorios, respondió, su voz inestable. El extremo de la cuchilla apuntaba hacia arriba. Y cuando regresó con el libro, ¿estaba en la misma posición? La cara de Renard se puso pálida. No recuerdo. No estaba mirando el cité entonces. Tenía prisa por volver con Vera. Por supuesto, dijo la señorita Marple con gentileza, pero alguien más podría haber tenido tiempo, ¿no? Alguien que sabía exactamente cuándo se habría ido y por cuánto tiempo. Las implicaciones colgaban en el aire, pesadas como las nubes de tormenta fuera. Alguien había planeado esto con mucho cuidado, sincronizando la modificación de las armas a una breve ventana de oportunidad. ¿Pero quién había sabido de esa ventana? ¿Y quién había estado en condiciones de aprovecharla? Transición, tono reflexivo. La tormenta había pasado durante la noche, dejando el aire crujiente y claro, con esa frescura peculiar que sigue a la lluvia de otoño. La señorita Marple se sentó en su salón, aparentemente absorbida en su tejido, pero su mente estaba en otro lugar por completo. El patrón del crimen se estaba volviendo más claro, aunque ciertos elementos seguían siendo frustrantemente oscuros. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era el sargento Lake, con un aire bastante satisfecho de sí mismo. Señorita Marple, el inspector Slack me envió para informarle de un desarrollo. Ha arreglado vigilancia en la locura esta noche. Cree que alguien podría intentar recuperar o destruir evidencia. Qué interesante, dijo la señorita Marple, colocando su tejido. ¿Qué ha impulsado esta decisión repentina? Consejo anónimo, respondió el sargento.
Una nota fue empujada debajo de la puerta de la estación esta tarde. Decía, si quisiéramos saber la verdad sobre la muerte de Doke, deberíamos ver el puente a la medianoche. Los ojos de la señorita Marple se agudizaron. ¿El puente a pie? Ese es el pequeño puente ornamental sobre el foso, ¿no? Así es. Conecta la locura con el antiguo jardín. El inspector cree que podría ser un engaño, pero no puede arriesgarse a ignorarlo. Muy bien. ¿Y quién llevará a cabo la vigilancia? El inspector y yo, ocultos en el jardín. Quería saber si ha observado algo que pueda sugerir quién usaría el puente a pie a esa hora. La señorita Marple consideró cuidadosamente. El puente a pie es el único acceso a la locura que evita la entrada principal, ¿no? Pausa. Volver a estar en posición a medianoche. ¿Sigue siendo en su estudio? A las 11:30, las dos damas estaban situadas en el piso superior del ala este de Gossington Hall, que dominaba una excelente vista de Falcon Ridge Valley y sus alrededores. La luna había salido de detrás de las nubes, lanzando luz plateada a través del paisaje, dijo Lady Bantry. «Puedo ver al inspector Slack», susurró, mirando por los prismáticos. «Está detrás del gran camino de Dendron. Y está el sargento Lake junto a la pared del jardín y el puente a pie, claro como el día a la luz de la luna. Pero Jane, ¿qué estamos buscando? Paciencia, Dolly. Creo que lo sabremos cuando lo veamos». El reloj en el salón marcó las 12, luego la medianoche misma. Durante varios minutos, no pasó nada. Entonces Lady Bantry agarró el brazo de la señorita Marple. Alguien viene desde el lado del pueblo, manteniendo las sombras. La señorita Marple tomó los prismáticos. De hecho, una figura se acercaba al puente a pie, moviéndose con cautela, pero decididamente. La luz de la luna no era suficiente para identificar a la persona a esa distancia. «Están en el puente ahora», Lady Bantry respiró. La figura cruzó rápidamente y parecía estar esperando al otro lado. Entonces, notablemente, otra figura surgió de la locura misma. «Pero se suponía que la locura debía estar sellada», exclamó Lady Bantry. «Alguien debe haberse escondido desde la investigación», la señorita Marple murmuró. «O tiene otra forma». «Mira», dijo, «están intercambiando algo». A través de los prismáticos, pudo ver a las dos figuras en una conversación urgente. Uno parecía entregar algo al otro, un documento enrollado o pergamino de algún tipo. «La policía se está moviendo», informó Lady Bantry. «Los han visto». De hecho, el inspector Slack y el sargento Lake convergían en el puente a pie desde ambos lados. Las dos figuras, al darse cuenta de que estaban atrapadas, quedaron congeladas a la luz de la luna. Tono de tensión. A medida que la policía se acercaba, sus identidades se hicieron claras, incluso desde Gossington Hall. «Es Clive Renshaw», jadeó Lady Bantry. «¿Y esa es Roslyn Pym?» Fue de hecho. Los dos fueron aprehendidos rápidamente, y, aún desde su distancia, las damas podían ver al inspector Slack examinando lo que parecía ser un pergamino enrollado que Rosalind había intentado entregarle a Clive. A la mañana siguiente, la señorita Marple no se sorprendió al recibir una visita temprana del inspector Slack. Parecía cansado, pero triunfante. «Te interesará saber que los atrapamos intercambiando», dijo sin preámbulos. Era un codicilo a la voluntad de Doke. En efecto, asintió. «Reciente también. Fechado hace solo una semana, deja toda su colección de linternas antiguas a Roslyn Pym. Aparentemente, vale bastante. Siglo XVII, verano. Muy valioso para los coleccionistas». «¿Y qué dicen el señor Renard y la señorita Pym al respecto?» Renard afirma que estaba tratando de protegerla. Dice que ella vino a él en apuros porque sabía que el codicilo la haría parecer culpable. Ella quería que él lo destruyera. Y la señorita Pym dice que Doke le había prometido las linternas porque ella mostró tanto interés en ellas durante sus lecciones de violín en la locura, pero jura que no lo mató por ellas. La señorita Marple asintió pensativamente. «Dime, inspector, ¿cómo llegó la señorita Pym a estar en la locura a medianoche?» Se suponía que debía estar sellada. Slack parecía avergonzado. Ella tenía una llave. Drey le había dado una para poder practicar su violín allí. Mejor acústica que en sus alojamientos, aparentemente. Se había escondido en los cuartos de los viejos sirvientes en el sótano cuando sellamos el edificio. Esperamos hasta el anochecer para recuperar el codicilo del estudio de Doke, y contactó al señor Renard porque, dice que entró en pánico. Conocía a Renard desde el banco. Él manejaba su pequeña cuenta de ahorros, y pensó que podría ayudarla, ya que él también era parte de la actuación y entendería su situación.
Qué interesante, observó la señorita Marple. El señor Renard arriesga su reputación y posiblemente su libertad para ayudar a una mujer joven en apuros. Más bien galante para un hombre con sus propios problemas financieros. ¿Tú crees? Preguntó Slack. ¿Aquí hay más? Creo, inspector, que cuando las personas toman riesgos desesperados a medianoche, generalmente hay más en juego de lo que admiten. ¿Se le ha ocurrido que el señor Renard podría haber tenido sus propias razones para querer ese codicilo? Tales como, considere esto, si la señorita Pym hereda las valiosas linternas y luego las vende, necesitaría que alguien maneje los aspectos financieros. Quizás un banquero, uno que podría tomar una comisión, o tal vez uno que podría persuadirla para invertir los ingresos en ciertas empresas que podrían resolver sus propias dificultades financieras. Los ojos de Slack se abrieron. ¿Quieres decir que Renard estaba planeando manipularla? ¿O tal vez estaban planeando juntos? Una mujer joven con herencia y un banquero con experiencia financiera. No es una alianza poco común, pero eso significaría que estaban trabajando juntos todo el tiempo. ¿Lo haría? Preguntó la señorita Marple suavemente. ¿O simplemente significaría que el señor Renard vio una oportunidad después del asesinato e intentó aprovecharla? La verdadera pregunta, inspector, no es lo que sucedió a la medianoche de anoche, sino lo que sucedió a las 3 días atrás. Hizo una pausa, mirando por su ventana al sol de la mañana. Dime, ¿alguien ha pensado en examinar los restos quemados en la chimenea de las cámaras superiores con más cuidado? El señor Douke quemó algo justo antes del ensayo. Asumiste que era el sobre, pero ¿qué pasaría si algo más estuviera en ese sobre? ¿Cómo qué? Preguntó Slack. ¿Como el codicilo original, tal vez? ¿Qué pasa si el que tenía la señorita Pym fue una copia? ¿Qué pasaría si el señor Douke quemó el original porque había cambiado de opinión al dejarle las linternas? Eso ciertamente le daría a alguien un motivo para el asesinato, matarlo antes de que pudiera revocar formalmente el legado. El inspector Slack se puso de pie abruptamente. Necesito volver a cuestionarlos, a ambos. Cuando él se fue, la señorita Marple regresó a su tejido, pero su mente aceleraba. La reunión de medianoche había revelado mucho, pero no todo. Todavía estaba el asunto del hollín, los fragmentos de vidrio y, lo más importante, la mecánica imposible del asesinato en sí. La investigación había llegado a una especie de impas. El inspector Slack había interrogado tanto a Clive Renard como a Roslyn Pym extensamente sobre su reunión de medianoche, pero ninguno había confesado asesinar. La señorita Marple, mientras tanto, había regresado a Falcon Valley con Lady Bantry, aparentemente para ayudar con los preparativos para el festival de la cosecha retrasada, pero en realidad para realizar su propia investigación tranquila. Se encontraron en la cámara superior donde había ocurrido el asesinato. La pantalla de seda se había eliminado como evidencia, y la habitación se sentía extrañamente vacía sin ella. La señorita Marple se acercó a la pequeña chimenea decorativa que el inspector Slack había mencionado. Aquí es donde el señor Douke quemó la carta, dijo, arrodillándose cuidadosamente junto al hogar. La policía ya lo examinó, señaló Lady Bantry. Dijeron que no quedaban nada más que cenizas. Sí, pero ¿tamizaron las cenizas correctamente? La señorita Marple produjo un pequeño cepillo de su bolso, del tipo utilizado para limpiar artículos delicados, y comenzó a barrer cuidadosamente las cenizas en una pila ordenada. Jane, ¿qué estás buscando? Preguntó Lady Bantry. Fragmentos, querida. El papel arde, pero no siempre por completo. Si el señor Douke tenía prisa, separó cuidadosamente la pila de cenizas, su paciencia fue recompensada. Entre el polvo gris había varios pequeños trozos de papel que no se habían quemado por completo, sus bordes carbonizados, pero algunos escritos aún visibles. Mira esto, dijo la señorita Marple, sosteniendo un fragmento a la luz. Las palabras eran apenas legibles. Parte de Beckett Torros, exclamó Lady Bantry. Sí, continuó la señorita Marple, y aquí encontré otra pieza, Tion of Land, que sería una colección de linternas. Esto fue definitivamente un codicilo. Pero mira esta tercera pieza. El tercer fragmento era diferente. El documento era de una calidad distinta, y las palabras visibles decían, Hirbair y Bouk al-Former, por la presente revoco todo lo anterior. Cielos, leyó Lady Bantry. Estaba revocando el legado. Parece así, dijo la señorita Marple pensativamente. Pero hay algo más. ¿Ves esta decoloración verdosa en algunas de las cenizas? Lady Bantry miró más cerca. Parece el mismo verde que vimos en el hollín de la chimenea de abajo.
Exactamente, confirmó la señorita Marple. Lo que significa que alguien ha estado quemando cosas en esta chimenea antes. Cosas contaminadas con ese hollín arenito de cobre. La señorita Marple se puso de pie y se acercó para examinar la abertura de la chimenea. Usando su cepillo nuevamente, desalojó una pequeña lluvia de hollín que contenía los mismos cristales verdes reveladores que habían encontrado antes. Pero esta chimenea debería estar separada de la biblioteca, dijo Lady Bantry, perpleja. Debería ser, sí, respondió la señorita Marple, pero este es un edificio antiguo con un diseño octogonal inusual. El coronel Falcón puede haber conectado la grieta de alguna manera, o tal vez. La señorita Marple se movió hacia la pared y comenzó a examinarla cuidadosamente. Sus dedos encontraron lo que buscaban, una pequeña rejilla de hierro, baja en la pared, pintada y casi invisible. Anuncia una rejilla de ventilación, dijo, conectando esta habitación con la antigua biblioteca a continuación. Los victorianos a menudo instalaban estos para ayudar con la circulación del aire. Si alguien quemara materiales contaminados en la chimenea de la biblioteca, el hollín podría viajar hacia arriba y a través de este sistema de ventilación. Pero, ¿por qué alguien quemaría las cosas en la biblioteca? Antes de que la señorita Marple pudiera responder, escucharon pasos en la escalera de caracol. Apareció el inspector Slack, luciendo acosado. Señorita Marple, Lady Bantry, no deberían estar aquí. Estábamos revisando los arreglos para el destino, dijo Lady Bantry inocentemente. El espectáculo debe continuar, como dicen. Slack gruñó. Bueno, te interesará saber que hemos progresado. La auditoría del banco ha revelado que Clive Renat ha estado malversando las cuentas de caridad. Pequeñas cantidades con el tiempo, pero suma casi 500 libras. ¡Qué terrible!, murmuró la señorita Marple. Y el señor Doke, como administrador, habría descubierto esto. Estaba programado para revisar los libros la próxima semana. Renat debe haber sabido que su juego había terminado. Entonces, el señor Renat tenía un motivo para el asesinato. El motivo más fuerte de los 4 sospechosos, y con su conexión con Rosalind Pym y este asunto con el codicilo. Bueno, está quedando claro que deben haber estado juntos. La señorita Marple le mostró los fragmentos que había encontrado. Slack los examinó con creciente emoción. Esto lo prueba. Doke estaba revocando el legado a Rosalind. Ella y Renat deben haber conspirado juntos. Mataron a Doke antes de que él pudiera presentar la revocación. Ella hereda las valiosas linternas, y la malversación de fondos de Renat permanece sin descubrir. Ciertamente es sugerente, estuvo de acuerdo la señorita Marple. Pero todavía está la cuestión del cómo. ¿Cómo se las arregló uno de ellos para apuñalar al señor Doke cuando todos los testigos los vieron mantener sus posiciones? Debieron haber resuelto algún truco. Tal vez durante esa llamarada de lámpara. Inspector, sargento Lake llamó desde abajo. El barrido local está aquí. Querías preguntarle sobre las chimeneas. Todos descendieron para encontrar al barrido, un anciano agitado llamado Tom Ricketts, que había estado limpiando las chimeneas de St. Mary Me durante 40 años. Conozco bien la locura, dijo en respuesta a las preguntas de Slack. Terrible sistema de grietas, todo interconectado. Mira, el coronel Falconbridge quería calentar todo el edificio con un horno en el sótano, así que conectó las chimeneas con pasajes horizontales, para que el humo de una chimenea pudiera viajar a otra. Oh, y esa chimenea de la biblioteca, esa es la peor de todas. De vuelta en el día del coronel, algo químico se quemó allí. Tal vez los polvos que usó para sus experimentos. Dejó un terrible residuo, cristales verdes por toda la grieta. Cosas tóxicas. Arenita de cobre, creo. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste estas chimeneas? Preguntó la señorita Marple. No por 2 años o más, respondió Ricketts. El señor Doke dijo que rara vez usaba las chimeneas. Sin embargo, alguien las ha estado usando recientemente, observó la señorita Marple. Inspector, creo que debe examinar la chimenea de la biblioteca nuevamente. Alguien ha estado quemando documentos allí. Documentos que recogieron la contaminación del arsénico. Llegaron a la biblioteca, donde la señorita Marple señaló los signos de actividad reciente que había notado antes. Mira, dijo, indicando marcas en el piso. Alguien se arrodilló aquí recientemente. Y vea estas fibras atrapadas en lo grande. Son de la ropa. La lana marrón, como el vestido que llevaba la señorita Pym. Pero sabemos que el hollín estaba en la manga, dijo Lady Bantry. ¿Lo encontraste allí tú misma? Sí, pero ¿cómo llegó allí?
dijo la señorita Marple. Si ella estuviera quemando documentos en esta chimenea, tendría contaminación en sus puños, no en su manga superior. La señorita Marple se puso de pie y demostró, si estoy arrodillada ante la chimenea, mis puños se ensuciarían, pero la contaminación estaba aquí, indicó su brazo, como si alguien más, con las manos contaminadas, hubiera sido un brazo que la ayudó con los accesorios. Debe haber transferido el hollín a su manga. Muy posiblemente, estuvo de acuerdo la señorita Marple. Pero, ¿por qué el señor Renard estaría quemando documentos en la biblioteca? Y, lo que es más importante, ¿cuándo tuvo tiempo? Hemos explicado sus movimientos antes de la presentación, continuó. Ella se mudó a la librería donde había notado que los libros habían sido movidos. Uno de los diarios. Humo que podría confundir, desorientar o incluso dañar a alguien en un momento crucial. Las implicaciones de sus palabras colgaban en el aire tan pesadamente como el viejo hollín en las chimeneas de Falcon Ridge Valley. La tarde siguiente encontró a la señorita Marple en la cámara superior de Falcon Ridge Valley una vez más, pero esta vez no estaba sola. El inspector Slack había aceptado a regañadientes su solicitud de una reconstrucción del juego de sombras, y los artistas sobrevivientes de la actuación se habían reunido junto con Lady Bantry, el sargento Lake y el agente Jennings. No veo de qué bien hará esto, se quejó Slack. Sabemos que uno de ellos es el asesino. Solo tenemos que demostrar cuál. Precisamente, inspector, dijo la señorita Marple suavemente. Y para hacer eso, debemos entender exactamente cómo se realizó el asesinato. El juego de sombras es la clave. Se había erigido una nueva pantalla, una sábana sencilla prestada de la vicaria, y las lámparas de aceite habían sido reemplazadas por luces eléctricas por seguridad. Ahora, señorita Marple, quiero el extremo derecho. Para el efecto artístico, exclamó Lady Bantry, ajustando las diferencias de altura. En la posición de sabiduría, podría estar en el lugar de la guerra. O vimos lo que esperábamos ver. Recordó la señorita Marple. Recuerden, las lámparas parpadearon justo antes de que el señor Doke cayera. En ese momento de brillo, cuando todos se protegían los ojos, las posiciones podrían haber cambiado. La señorita Marple se volvió hacia los intérpretes. Señor Renard, usted creó un programa alternativo con un orden de ejecución diferente. ¿Por qué? El rostro de Clive Renard estaba pálido. Les dije que pensé que tenía un mejor ritmo dramático. O quizás necesitaba que las posiciones cambiaran para que su plan funcionara. Si sabiduría estuviera en su lugar, entonces habría estado parado junto al señor Doke, en lugar de la señorita Lon. Oculto junto a, o bajo, el cartón, continuó la señorita Marple. Alguien parado en la posición de sabiduría, eso es usted, señorita Lon, podría haberlo alcanzado. El rostro de Vera Lon estaba blanco. Nunca dejé mi posición. Mi sombra fue visible todo el tiempo. ¿Su sombra? Preguntó la señorita Marple. ¿Pero la estaba proyectando? La señorita Marple recogió el libro de utilería. Este es bastante ligero. Podría sostenerse fácilmente con una mano, y si la otra mano estuviera libre, demostró sosteniendo el libro en la mano izquierda, mientras la derecha quedaba libre, usted podría mantener la sombra de sabiduría mientras hacía algo por completo. Cuando fue a buscar el libro de utilería en la cocina, señorita Lon esperó arriba. Pero, ¿y si no simplemente esperó? ¿Y si usó ese tiempo para reorganizar las lámparas? Eso es absurdo, protestó Vera. ¿Lo es? Replicó la señorita Marple. Verá, he estado intrigada por esos fragmentos de vidrio que encontramos. No son de sus gafas actuales, señorita Lon. ¿No son de un par más antiguo? Un par de repuesto, quizás, que rompió deliberadamente. ¿Por qué haría eso? Preguntó Vera. Para crear una distracción, quizás, o para proporcionar una explicación para cualquier movimiento inusual. Dios mío, he roto mis gafas. Debo conseguir rápidamente mi par de repuesto. En la confusión, las posiciones podrían ser alteradas. La señorita Marple regresó a la pantalla, pero el misterio central persistía. ¿Cómo llegó el asesino al señor Doke? Incluso con posiciones reorganizadas, la distancia sigue siendo problemática. A menos que, se detuvo, estudiando las sombras nuevamente. A menos que el señor Doke no estuviera donde pensamos que estaba. Inspector, ¿qué pasa si la sombra de muerte que vimos no fue proyectada por el señor Doke? ¿Qué quiere decir? Preguntó Slack. Quiero decir, ¿qué pasaría si alguien más estuviera proyectando la sombra de la muerte mientras el señor Doke estaba en otro lugar? Detrás de la pantalla está bastante oscuro.
Si el señor Doke se hubiera alejado de su posición por alguna razón, tal vez atraído por un supuesto problema con los accesorios, alguien más podría haber tomado su lugar, manteniendo la guadaña para lanzar la sombra de la muerte. ¿Pero quién? Los ojos de la señorita Marple fueron agudos mientras examinaba a la compañía reunida. Alguien que sabía sobre los arreglos de la lámpara, alguien que tenía acceso al cuchillo de cocina, alguien que podía mover el hollín de arseniato de cobre de la biblioteca para crear confusión y evidencia falsa, alguien que tenía un motivo desesperado y el nervio fresco para llevar a cabo un engaño tan elaborado. Hizo una pausa, su mirada se conformó con una persona, alguien que arrojó la sombra equivocada en el momento crucial, revelando la verdad a cualquiera que supiera dónde mirar. La habitación contuvo el aliento mientras la señorita Marple se preparaba para nombrar al asesino. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse a través de las altas ventanas de la cámara superior de Falcon Ridge Valley. Mientras la señorita Marple reunía a todos para lo que había informado silenciosamente al inspector Slack sería la revelación final, los 4 sospechosos se sentaron en un semicírculo, sus caras mostraban diversos grados de agotamiento, miedo y desafío. La belleza de este asesinato, comenzó la señorita Marple, su voz gentil pero clara, se encuentra en su mala dirección. Todos estábamos viendo sombras en una pantalla, creyendo que estábamos viendo a 5 personas en posiciones fijas, pero las sombras, como cualquier niño sabe, pueden ser terriblemente engañosas. Se movió para ponerse de pie frente a la pantalla reensamblada. Señor Clive Renat, usted ha estado malversando las cuentas de caridad que el señor Doke estaba a punto de auditar. Esto le dio el motivo más fuerte para el asesinato. La cara de Renat estaba cenicienta, pero permaneció en silencio. Creó un programa alternativo, aparentemente para un mejor ritmo dramático, pero en realidad para proporcionar flexibilidad para su plan. Necesitaba poder adaptarse dependiendo de dónde se encontraban todos. Cuando fue a buscar el libro de apoyo en la cocina, tomó el cuchillo que el mayor Dunn se había afilado, pero no lo adjuntó a la guadaña. Eso se habría notado. La señorita Marple recogió el libro de apoyo. En cambio, ocultó el cuchillo y esperó. Sabía la rutina de la señorita Long, sabía que necesitaría ayuda con los accesorios. Olvidó deliberadamente el libro, para así tener una excusa para regresar abajo. Pero, más inteligentemente, ella continuó. Ya había estado en la biblioteca esa mañana, antes de que alguien llegara. Quemó ciertos documentos allí, evidencia de su malversación de fondos, tal vez, sin saber sobre la contaminación de arseniato de cobre en esa chimenea. El hollín se aferró a su ropa. Se giró para desviar la mirada. Cuando ayudó a la señorita Long con los accesorios, transfirió ese hollín a su manga deliberadamente. Quería implicarla, si fuera necesario. También movió su lámpara ligeramente, lo suficiente para permitir lo que planeaba hacer. Todo esto es especulación, protestó débilmente Renat. ¿Lo es? Déjeme decirle lo que sucedió durante la actuación. Todos tomaron sus posiciones, Rosalind, Mayor Dunn, señor Doke, Vera y usted mismo. Las sombras aparecieron correctamente en la pantalla, pero usted había hecho preparativos. La señorita Marple demostró con las lámparas. Al ajustar la lámpara de Vera y la suya, creó un efecto muy específico. Cuando salió de su propia luz, pero en el borde de la luz de Vera, pudo proyectar una sombra que parecía estar en su posición, mientras su propia sombra permanecía visible. ¿Cómo? Exigió el inspector Slack. El par de gafas de repuesto, explicó la señorita Marple. El señor Renat los había unido a un palo, parte del accesorio de riqueza. Atrapaban la luz lo suficiente como para sugerir que una figura todavía estaba allí. El vaso roto que encontramos fue cuando los aplastó accidentalmente más tarde, mientras intentaba deshacerse de la evidencia. Se movió detrás de la pantalla. Durante la actuación, mientras mantenía la ilusión de 5 sombras, el señor Renat se dirigió hacia el señor Doke. Ya había adjuntado el cuchillo a la guadaña durante un momento en que todos estaban enfocados en las sombras, no en los accesorios en sí. Pero lo habríamos visto, comenzó Lady Bantry. ¿Recordaría que el señor Renat había creado 2 programas? Preguntó la señorita Marple. Llamó señales sutiles durante la actuación, aparentemente para la narración, pero en realidad como señales. Cuando dijo una cierta frase, era la señal para que el señor Doke se inclinara hacia adelante, llevándose dentro del alcance. La voz de la señorita Marple se volvió sombría. El golpe de muerte fue rápido. El señor Renat empujó la guadaña a través de la garganta del señor Doke, luego inmediatamente regresó a su posición. Toda la acción tomó menos de 10 segundos. La llamarada de la lámpara, exclamó Lady Bantry. Sí, confirmó la señorita Marple.
El señor Renard había cargado una de las lámparas con aceite adicional, que se aclararía cuando se calentara lo suficiente. Sabía exactamente cuándo sucedería. En ese momento de brillo cegador, hizo sus ajustes finales, eliminó las gafas falsas, aseguró que su posición fuera correcta, permitiendo que el cuerpo del señor Doke cayera de una manera que rasgaría la pantalla en el ángulo correcto. Se giró para mirar fijamente a Renard. Pensaste que habías cometido el asesinato perfecto. 5 testigos que vieron las 5 sombras en todo momento, pero cometiste errores. El traje de Capper Knight era uno. No sabía sobre la contaminación en la chimenea de la biblioteca. Los fragmentos de vidrio fueron otro. No pudiste deshacerte por completo de los espejuelos de repuesto rotos. Pero tu mayor error, continuó la señorita Marple, fue el codicilo quemado. Verás, sabía sobre la herencia de Rosalind. El señor Doke lo había mencionado en el banco cuando discutían su planificación patrimonial. Pensaste que si ella se convertía en sospechosa, desviarías la atención de ti. Entonces, organizaste la reunión de medianoche, enviando la nota anónima a la policía tú mismo. Convenciste a Rosalind de conocerte, alegando que podrías ayudarla. Querías atraparla con el codicilo, haciéndola parecer culpable. Rosalind jadeó. Dijiste que me estabas protegiendo. Pero lo que no sabía, dijo la señorita Marple, era que el señor Doke ya había quemado el codicilo original, planeando revocarlo. El único que Rosalind tenía era solo una copia que le habían dado antes. Su plan elaborado para enmarcarla se basó en información incompleta. Ella recogió uno de los archivos de lámparas. Las alturas de las lámparas contaban la historia real. Tenía que ajustarlas para que su engaño funcionara, pero los ajustes fueron específicos para sus alumnos más altos. Cuando medimos cuidadosamente, los ángulos estaban equivocados para las posiciones que decía mantener, pero perfectos para la maniobra de conmutación que realmente realizó. El inspector Slack se puso de pie. Clive Renard, te estoy arrestando por el asesinato de Miles Doke. La compostura de Renard finalmente se rompió. Me habría arruinado. La auditoría era en 3 días. De todos modos, habría ido a prisión. Al menos de esta manera tuve una oportunidad. Una oportunidad construida en sombras y engaño, dijo la señorita Marple en voz baja. Pero las sombras, señor Renard, solo ocultan la verdad cuando la lámpara se detiene, y los asesinos, en mi experiencia, invariablemente sacuden la luz. Cuando la policía llevó a Renard, el sol de la mañana iluminó completamente la cámara octogonal, desterrando todas las sombras. El destino de la cosecha procedería, aunque con un juego de sombras considerablemente moderado. Las valiosas linternas irían a la subasta. Las cuentas de caridad serían auditadas adecuadamente, y la vida en ese Temeri me volvería a su paz habitual. Lady Bantry vino a pararse junto a la señorita Marple. Jane, ¿cómo supiste que era Renard? Los dos tocan billetes, mi querida Dolly, respondió con una sonrisa la señorita Marple. ¿Por qué crear una alternativa a menos que necesite flexibilidad y la altura de las sombras? Solo alguien de la altura del señor Renard podría haber arrojado su propia sombra y haber creado la ilusión de Vera. El hollín en su manga fue transferido, no adquirido directamente. Todo apuntaba a alguien que se había preparado para múltiples contingencias. 5 sombras, dijo Lady Bantry con un escalofrío, y sin embargo, ninguna era lo que parecía. La señorita Marple sonrió suavemente. En mi experiencia, dijo, nunca lo son. La gente arroja todo tipo de sombras en la vida, a las que mienten y a las que revelan su verdadera naturaleza. Es simplemente una cuestión de saber dónde colocar la lámpara. Mientras descendían la escalera de caracol por última vez, la señorita Marple se detuvo para mirar hacia atrás, a la habitación donde las sombras habían bailado y un hombre había muerto. Pobre señor Doke, murmuró ella. Creó su elaborado entretenimiento, sin saber que él mismo se estaba convirtiendo en la víctima en el juego de sombras mortal de otra persona. Las 2 damas salieron al sol de la mañana, dejando a Falcon Ridge Valley a su soledad octogonal, donde solo las sombras verdaderas bailarían a partir de ahora.